Mi nombre es Omar Vázquez Heredia, soy militante venezolano de la izquierda clasista, de la oposición de izquierda al chavismo en términos generales y en términos específicos a la dictadura antiobrera de Maduro. ¿Conocés Argentina? ¿Estuviste un tiempo acá? Yo estuve en 2 temporadas en Argentina cuando hice mi estudio de posgrado. Tuve 2 años cuando hice la maestría y 2 años más cuando hice el doctorado, ahí en la Universidad de Buenos Aires. Vos sabrás que acá el progresismo y la izquierda más radicalizada en general, tiene una visión crítica, entre comillas, bastante complaciente con la dictadura de Maduro. Sí, hay un sector importante de la izquierda mundial, incluso de los sectores eh, más clasistas, más independientes, que están en contra de que caiga la dictadura de Maduro porque va a llegar la derecha pro-yanqui. Entonces, en muchas coyunturas, estos sectores han evitado levantar la consigna de fuera Maduro porque ellos esgrimen que primero se debería acumular fuerza la oposición de izquierda y ser una opción político y electoral para reemplazar a Maduro. Eso es un análisis primero antidialéctico porque niega que es en la lucha concreta que se va a resolver las alternativas y que además es un análisis que olvida, bueno, que en Venezuela la izquierda es muy débil porque el chavismo logró cooptarla en términos generales y eso hace que la población confunda a chavismo e izquierda. Ya menos porque buena parte de la izquierda rompió en términos generales con Maduro, una parte importante, incluso el Partido Comunista de Venezuela. Pero la población cree que chavismo y socialismo es lo mismo. Entonces eso dificulta que el rechazo a Maduro lo canalice la izquierda venezolana. Otras dictaduras, otros gobiernos de derecha, poco tienen que envidiarle a Maduro, porque avanzó con el ajuste de una manera tremenda, prácticamente no existe el salario. La dictadura de Maduro es antiobrera como esencia, como elemento fundamental, porque la única forma en la cual ha podido aplicar un ajuste brutal que ha eliminado de facto el salario y ha eliminado de facto las cotizaciones colectivas ha sido con una brutal represión en contra de los dirigentes sindicales del sector público y del sector privado. 2 políticas que ha aplicado el gobierno de Maduro en sus ya 11 años. Primero, Maduro contrajo brutalmente las importaciones para pagar deuda externa. Eso fue, aplicó un ajuste inflacionario que provocó la destrucción del salario en términos monetarios, en términos cuantitativos, en términos reales. Y después Maduro aplicó un ajuste macroeconómico, es decir, aplicó una medida llamada el memorándum 2792, con el cual ancló el salario mínimo, ancló las contrataciones colectivas y los salarios al salario mínimo. El salario de referencia es el mínimo y el salario mínimo no lo aumenta hace 2 años y lo que provocó esto fue que empezaran a surgir bonos, una bonificación, primero en el sector privado y después en el sector público. Unos bonos que son totalmente arbitrarios, que los paga el empresariado o el Estado, calculándolos a un monto del tipo de cambio, del tipo de cambio del dólar oficial, y que los paga el gobierno o el sector privado arbitrariamente, unilateralmente, sin estar inscrito en la contratación colectiva
o individual de los trabajadores. Entonces estos bonos, que en algunos casos representan el 95% del ingreso laboral, de la remuneración laboral, estos bonos no tienen impacto en el cálculo de vacaciones, utilidades, prestaciones sociales, caja de ahorro, que como son arbitrarios, los empresarios o el Estado te exigen trabajar horas extras, trabajar días feriados, o si no, te pagan el bono. Pero también ha habido un elemento de una estructura tributaria regresiva, es decir, fundamentalmente sostenida en el IVA y en la exoneración de tributos a los importadores y a las transnacionales petroleras. Por ejemplo, la semana pasada Maduro eliminó el impuesto a las grandes transacciones financieras, la bonificación salarial, la estructura tributaria regresiva, la contracción del gasto en salud, en educación o de la inversión en educación. Este ajuste ha sido en el marco de una brutal represión. Yo le puedo mencionar un caso que está ahorita reciente y de aquí le envío mi solidaridad y mi exigencia de libertad plena para el compañero Jan Mendoza, dirigente sindical de la transnacional maciza, una transnacional madera chilena que está instalada en Venezuela hace muchos años y el cual ahorita tiene abierto un proceso judicial. Es decir, el sector privado también, el capital también se ha beneficiado del ajuste de Maduro. Lo están persiguiendo con una ley que creó el gobierno de Maduro en el año 2017 que se llama la Ley en contra del odio. Entonces, cualquier persona que se moviliza, que rechaza al gobierno, es imputado como una persona que está expresando odio. Y ahorita, y por esto han sido detenidos muchos dirigentes sindicales con esta imputación. Además, a veces les grimen incluso agavillamiento, es decir, asociación para delinquir. Es decir, que estar sindicalizado, tener una organización sindical es una asociación para delinquir. Hay una cuestión que se plantea, justamente lo que te decía de la izquierda, del progresismo, que es el carácter antiimperialista de Maduro. Desafortunadamente, la buena parte de la izquierda mundial tiene una categoría errónea de imperialismo y piensa que el imperialismo es el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Biden simplemente, ¿no? Y entonces, en ese marco, Putin, Xi Jinping y los ayatolás iraníes son antiimperialistas, en esa definición errónea. Pero cualquiera que haya más o menos estudiado sobre el marxismo sabe que el imperialismo es el capital transnacional concentrado. En ese sentido, Maduro es lo menos antiimperialista que puede hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, Maduro del año 2013 al 2018, 17, pagó miles de millones de dólares de deuda externa a costa del hambre de la clase trabajadora. Y el capital financiero transnacional es un eje central, esencial del imperialismo. Nada más en deudas, en pasivos pasivos de PDVSA, pagó desde el año 2013 hasta el 2016, pagó 44.000 millones de dólares de los pasivos de PDVSA. En un proceso, en un marco donde se había contraído el precio del petróleo y había reducido las importaciones para disponer de esos recursos para pagar de externa. Pero además, Maduro ha tenido una política de entrega de las empresas mixtas petroleras. ¿Qué son las empresas mixtas petroleras? Hugo Chávez, que también se pintaba antiimperialista, lo que hizo fue que las asociaciones estratégicas entre Petróleos de Venezuela y algunas empresas internacionales como Chevron, Repsol, Total, y las rusas, Rosneft, que no estaban en el país en ese momento, pero las que venían de los 90, Chevron, Total, Repsol, esas asociaciones estratégicas que tenía PDVSA en los 90, las transformó en empresas mixtas. Y hizo a PDVSA socio en empresas mixtas con capital accionario mayoritario del Estado, de Chevron,
de Repsol y de Total. Es decir, Chávez nunca sacó aquí al capital transnacional petrolero. Además dejó a las empresas de servicio, Halliburton, Baker Hughes, son las que hacen servicio a los pozos petroleros. A estas empresas petroleras Maduro le entregó el control de las empresas mixtas. Es decir, antes con Chávez tenían el control operativo, PDVSA, y Chávez lo que hizo fue Maduro se hizo entregarla. Pero además, Maduro ha firmado acuerdos con sectores de la burguesía tradicional venezolana, petroleros. Por ejemplo, hace 2 semanas, con Ricardo Cisneros, le entregó Petrocabima, se llama esta empresa petrolera. Y uno escucha, ¿no?, que Maduro está combatiendo lo que llaman los apellidos, a la oligarquía tradicional. Bueno, le entregó Petrocabima a Ricardo Cisneros, que es de la familia cubano-venezolana Cisneros. Ahora hay elecciones y por lo que vos advertías, es muy probable que pierda Maduro porque las masas, al no tener una referencia progresista o de izquierda, van a votar a lo que tengan para que pierda, para que sea derrotada la dictadura, porque pretenden que haya un proceso democrático que les dé la libertad que no han tenido. Si tú conversas con maestras, con comerciantes de la calle, y lo que te van a decir es, yo voy a votar, ni siquiera a veces conocen el nombre del candidato de la derecha. Te llaman el viejito, que es el Mundo González. Yo lo digo con mucho respeto, yo lo digo solamente para evidenciar cómo la gente lo que dice es, yo voy a votar por el que puede sacar a Maduro. La gente lo entiende en un plebiscito. Por eso la inmensa mayoría de las encuestas dan cuenta de una brecha muy grande, que en el menor de los casos es un 20% de diferencia, ¿no?, entre candidato de este sector de la derecha, el sector de la derecha mayoritario, y Maduro. Sin embargo, Maduro y el gobierno está promoviendo una guerra de encuestas, está lanzando encuestas desconocidas, creadas insofacto en los últimos tiempos, sin trayectoria, sin nombre, desconocidas, donde presentan a Maduro como ganador. Sin embargo, la derrota de Maduro es tan evidente que incluso un aliado tradicional del chavismo como Luis Ignacio Lula da Silva hoy acaba de declarar que Maduro debe aprender a perder. Hay un sector del progresismo, del nacionalpopulismo latinoamericano, que se cansó de los costos que implican para su propia burguesía, para sus propios bloques políticos burgueses, apoyar a un gobierno como el de Maduro. Es muy probable, es muy seguro que Maduro va a perder. Y aquí lo que se discute es si van a reconocer o no la derrota. Y en caso de que no la reconozcan, si la dirección que la asume esta posición de derecha dirigida por la neoliberal María Corina Machado, va a tener la capacidad para convocar al pueblo y el pueblo va a tener la capacidad para derrotar un posible fraude. A nosotros nos parece que en términos generales, en términos internacionales, se está dando un debate dentro de la izquierda muy grande que tiene que ver con lo que siempre ordenó a la izquierda. Vos lo sabés bien como militante de unos cuantos años y yo lo sé como viejo militante, que era el enemigo principal, el imperialismo. Pero todos coincidíamos en cuanto que había un enemigo que ordenaba que era el imperialismo, y sabedores de que era el imperialismo yanqui en general, los europeos acompañaban, los japoneses eran de segundo orden, no teníamos grandes dramas en la pelea, hasta que empezó a debatirse si es cierto o no que China se convirtió en una gran potencia y le está peleando la hegemonía a los yanquis, si Europa en ese contexto no hace lo suyo, aprovechando justamente esta guerra comercial, y los rusos, entender esta puja interimperialista y que, por lo tanto,
aprovecharla es importante porque se debilita el enemigo principal, que es nuestra burguesía en el caso de nuestros países semicoloniales, pero lo cual no significa apoyar a una u otra. Significa ser antiimperialista consecuente es ni con unos ni con otros, sacárnoslo encima a todos, o sea, pelear contra todos los imperios para liberarnos de una vez y para todas del yugo que nos impide desarrollarnos. La semana pasada me escribía una colega colombiana y me decía que recordara, pues, que si ganaba la opción de la oposición de derecha, si yo llegaba al gobierno, los Estados Unidos, en este caso todavía era Biden como presidente actual y como candidato, iba a obtener un aliado. Pero Putin Putin va a perder también un aliado si se va Maduro. ¿Sabes? No es, es decir, no, a mí no me, a nosotros no nos debería cambiar que el gobierno es aliado de los gringos o un aliado de Putin. Es decir, yo creo que hay todavía en la izquierda, incluso aquellos sectores que consideran que China y Rusia son potencias imperialistas, todavía estos sectores consideran que hay un imperialismo peor que otro. Todavía consideran que los Estados Unidos es un imperialismo peor que el ruso y el chino. Y yo creo que esa valoración, que puede partir de que los Estados Unidos sigue siendo la potencia imperialista principal, porque es la que funge todavía como sucedáneo de Estado mundial, es la que pone la moneda mundial, es la que ordena geopolíticamente los conflictos territoriales en muchas partes. China ya lo viene haciendo. China logró sentar a Irán y a Arabia Saudita, logró sentar a Irán y a Pakistán. Yo no sé si la valoración es quién es mejor o peor, sino que son potencias imperialistas que en su conjunto están buscando aumentar la tasa de explotación de la clase trabajadora mundial. Entonces, pero hay que dar ese debate. Yo creo que en algunos sectores sí se ha asumido que Rusia y China son potencias imperialistas, pero que peores que Estados Unidos. Yo creo que todavía existen eso. En la mayoría del trotskismo está ocurriendo eso. En el caso ya concreto de Venezuela, yo creo que los sectores de la burguesía interna, tradicional, e incluso del imperialismo yanqui, no están tan comprometidos con una derrota de Maduro. Uno observa en la calle y la candidatura de la derecha no tiene publicidad. No hay volantes, no hay afiche, no hay pancartas. Es una campaña en términos generales por las redes sociales y por YouTube. Es decir, no hay una campaña de calle. Y esto quiere decir que para mí, los gringos no bajaron la cantidad de recursos que han bajado en otras ocasiones. Pasa lo que va a pasar el domingo, que pierda Maduro. Los gringos van a jugar a evitar que el liderazgo de la oposición de derecha convoque movilizaciones masivas que puedan salirse de las manos. ¿Por qué? Porque los gringos prefieren una dictadura teobrera, aliada de Putin y de China, pero que le siga entregando petróleo, porque le siguen entregando petróleo a través de Chevron. Es decir, que siga siendo un ejemplo de ajuste antiobrero y que siga siendo un mal ejemplo del supuesto socialismo. La rebelión puede ocurrir con personas que tengan ideas reaccionarias en su cabeza, que piensen que están luchando contra el socialismo, que están luchando por el capitalismo. Pero esa rebelión puede ocurrir con eso conscientemente, pero en lo concreto, esa gente está luchando para que haya salud a la canasta básica, para que haya otra vez salud, para que haya educación. Por eso es que es muy contradictorio. Porque el gobierno, en caso de que haya la transición gubernamental, el gobierno de Mundo González y María Corina Machado
va a tener que mantener políticas económicas y laborales de Maduro, pero ganó con el rechazo que generaron esas políticas económicas y laborales. Y ahí va a estar la contradicción. Y ahí tenemos de nosotros que lo acompañamos en este plebiscito, que los acompañamos en la lucha de hace muchos años, para decirle, el problema no es socialismo, el problema es los gobiernos antiobreros y burgueses, chavistas o no chavistas. Entonces, es un momento más complejo de lo que la gente piensa. No es, se va un aliado de Putin y uno aliado de los gringos. No es tan fácil. Porque el pueblo también actúa. Y el pueblo va a votar con mucha esperanza que un posible gobierno de Edmundo González y María Corina Machado no les pueden cumplir. Ni María Corina Machado ni Edmundo González se van a pelear con los empresarios para eliminar los bonos laborales. Ni María Corina ni Edmundo González se van a pelear con las transnacionales petroleras para aumentarle los impuestos y tener más recursos para salud, para educación. No lo van a hacer. Nosotros necesitamos una izquierda clasista y revolucionaria que vea las cosas dialécticamente y de manera más compleja, como Marx la vio en el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Es decir, la política concreta, es decir, con distintas fuerzas en disputa. Hay un sector, llamaremos del nacionalpopulismo latinoamericano, del chavismo latinoamericano, del peronismo latinoamericano, este sector populista, nacionalpopulista, que crea toda una lógica del sur-sur, toda esta lógica reaccionaria, y el mundo multipolar, esta categoría que confunden e intentan confundir, buscan confundir.